Recuerdo aquellos días como si fueran ayer, aunque las hojas de mi calendario personal hayan girado ya varias décadas. Era un tiempo diferente, ¿saben? Un tiempo donde el mundo no estaba tan interconectado por hilos invisibles de Internet, donde la paciencia no era solo una virtud, sino una necesidad. Mi historia, nuestra historia, nació en el lento susurro del papel y la tinta, en la espera ansiosa del cartero y en el delicado despliegue de una carta escrita a mano. Un amor que floreció en el silencio, lejos de las miradas curiosas, en el discreto santuario de mi propia habitación. Siempre me sentí un poco fuera de lugar, como una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo en el cuadro que la sociedad había pintado para mí. Crecí en un pueblo pequeño, donde las expectativas eran claras y los caminos rectos y bien definidos. Había una presión silenciosa, casi imperceptible, para seguir un guión preestablecido: el colegio, la universidad, encontrar una buena chica, formar una familia. Pero mi corazón, mi alma, vibraban con una melodía diferente, una que no me atrevía a cantar en voz alta. Había un anhelo profundo de conexión, de ser visto y comprendido por quien realmente era. Fue en esa época de búsqueda y soledad cuando tropecé con un anuncio en una revista, de esos que prometían unir almas afines de diferentes rincones del mundo. Intercambio de cartas, decía. Conoce nuevas culturas, haz amigos. Para mí sonaba una ventana, una pequeña rendija hacia un mundo donde quizás, solo quizás, podría ser un poco más yo mismo. Dudé, claro. ¿Qué escribiría? ¿Quién me respondería? Pero la curiosidad y la desesperación por encontrar un eco a mis pensamientos fueron más fuertes que el miedo. Envié mi primera carta, una presentación torpe y cautelosa, sin revelar demasiado de mi verdadero yo. Pasaron semanas, que se sintieron como meses. La espera era una tortura deliciosa. Cada día, al escuchar el chirrido del buzón, mi corazón daba un salto. Y entonces llegó un sobre con un sello de un país lejano y una caligrafía que ya me parecía hermosa antes incluso de leer una sola palabra. Era de Daniel. Su carta era amable, curiosa, llena de descripciones vibrantes de su ciudad y sus sueños. Compartía su amor por la literatura, su fascinación por las estrellas y una ligera melancolía que resonó profundamente conmigo. Recuerdo la emoción, la punzada en el pecho. No era solo una carta, era una voz, un alma que parecía entender sin saberlo. Así comenzó nuestro intercambio. Al principio, las cartas eran formalmente amistosas, hablando de libros, películas, la vida cotidiana. Pero con cada carta que yo escribía y con cada respuesta que recibía de Daniel, sentía cómo una barrera invisible se desmoronaba. Empecé a compartir cosas que nunca le había contado a nadie: mis miedos, mis esperanzas más secretas, la sensación de no pertenecer. Y Daniel, con una sensibilidad que me desarmaba, respondía con una apertura similar. Hablaba de sus propias luchas, de la complejidad de la vida, de la búsqueda de la felicidad. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como el cambio de estaciones. Una tarde, releyendo sus últimas cartas, me di cuenta de la forma en que mi corazón se aceleraba al ver su nombre, la sonrisa tonta que se dibujaba en mis labios al leer sus descripciones. No era solo amistad, era algo más profundo, algo que me asustaba y me excitaba a partes iguales. Era amor. Un amor que no encajaba en las casillas que me habían enseñado. Un amor que la sociedad de mi tiempo consideraba impensable, prohibido. La revelación me golpeó como una ola fría, dejándome sin aliento. ¿Cómo podía sentir esto por un hombre, por alguien que vivía a miles de kilómetros y a quien solo conocía a través de la tinta y el papel? El miedo se instaló. Miedo a ser descubierto, a ser juzgado, a perder esta conexión que ya se había vuelto vital para mí. Mis cartas se volvieron un campo de batalla entre lo que quería decir y lo que me atrevía a expresar. Cada palabra era sopesada, cada frase revisada. Buscaba formas sutiles de insinuar, de dejar caer migajas de mi verdadero sentir, esperando que Daniel las recogiera y las entendiera. ¿Me entendía? ¿Sentiría él algo parecido? La incertidumbre era un tormento constante, pero la esperanza, esa pequeña llama terca, nunca se extinguía. Y entonces sus cartas comenzaron a cambiar también. Había una nueva ternura en sus palabras, una intimidad creciente. Ya no solo compartía sus pensamientos, compartía sus sentimientos.
Una vez escribió: «Siento que te conozco mejor que a cualquier persona en mi vida, a pesar de la distancia. Hay una conexión en nuestras almas que trasciende lo físico». Otro día, me confesó que mis cartas eran lo primero que buscaba al llegar a casa, que la espera entre ellas se le hacía insoportable. Estas frases, estos pequeños gestos de vulnerabilidad, eran como respiraderos de oxígeno para mi alma asfixiada. Me daban valor, me hacían creer que no estaba solo en mis sentimientos. La decisión de confesar fue la más difícil que he tomado. Pasé días enteros con un bolígrafo en la mano, el papel en blanco delante de mí, las palabras atascadas en mi garganta. ¿Y si lo arruinaba todo? ¿Y si Daniel se asustaba y dejaba de escribirme? La posibilidad de perderlo era insoportable, pero la necesidad de ser honesto, de liberar ese amor que bullía dentro de mí, era aún mayor. Finalmente, una noche, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, escribí. Escribí sobre cómo sus palabras iluminaban mi mundo, sobre cómo su presencia, aunque lejana, se había vuelto indispensable. Escribí sobre el miedo y la esperanza, y al final, con la mano temblorosa, puse las palabras que lo cambiaron todo. Daniel, creo que me he enamorado de ti. Esa carta fue al buzón con una mezcla de pavor y liberación. Los días siguientes fueron una eternidad. Cada minuto se estiraba. Cada sombra en la ventana me hacía pensar que era el cartero. Dormía poco, comía menos. Mi mente no dejaba de reproducir escenarios, desde el más feliz hasta el más desolador. Se reiría, se enojaría, desaparecería. La vulnerabilidad era absoluta, mi corazón expuesto, esperando un veredicto. Nunca antes había sentido tal intensidad de emoción, tal precipicio de incertidumbre. Y luego llegó el sobre de Daniel. Mis manos temblaban tanto que casi no podía abrirlo. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino en mi estómago. Desdoblé el papel. Sus primeras palabras fueron un bálsamo. Mi querido amigo. O quizás debería decir, mi querido Ben. Tus palabras no me sorprenden, porque mi corazón ha estado susurrando lo mismo desde hace mucho tiempo. Las lágrimas brotaron, lágrimas de alivio, de alegría, de una gratitud inmensa. Daniel sentía lo mismo. Me escribió sobre su propia lucha, su propia soledad, y cómo mis cartas habían sido un faro en su vida. Había amor en cada línea, en cada curva de su caligrafía. Era real, era mutuo. A partir de ese momento, nuestras cartas se transformaron. Eran declaraciones de amor, sueños compartidos, promesas silenciosas. Hablábamos de un futuro, de la posibilidad de encontrarnos, de construir algo tangible a partir de este amor etéreo. La distancia seguía siendo una barrera formidable, pero ahora no se sentía insuperable. Era un desafío, sí, pero uno que estábamos dispuestos a enfrentar juntos. Cada carta era un ladrillo en el puente que estábamos construyendo, el uno hacia el otro. Nos contábamos nuestros días con un detalle que solo los amantes pueden entender. Las pequeñas alegrías, las frustraciones, todo. El día en que finalmente nos conocimos en persona es un recuerdo grabado a fuego en mi memoria. El aeropuerto, la multitud, la ansiedad. ¿Sería igual que en mis sueños? ¿Nos reconoceríamos el uno al otro después de años de solo ver nuestras palabras? Y entonces lo vi. De pie, con una sonrisa nerviosa, sus ojos buscando entre la gente. Era él, era Daniel. Su rostro, tan familiar por las fotos que nos habíamos enviado, pero aún más real, más vivo. Corrí hacia él, y en ese abrazo, el mundo entero se desvaneció. No hubo necesidad de palabras, solo el calor de su cuerpo, la familiaridad de su aroma, la sensación de estar finalmente en casa. Fue el abrazo que había esperado toda mi vida. Nuestro amor no fue fácil. Vivir una relación gay en aquella época y en nuestros respectivos entornos implicaba desafíos constantes, miradas, juicios, la necesidad de ser discretos, incluso de ocultar parte de nuestra verdad a algunos. Hubo momentos de duda, de miedo, de frustración. La distancia siguió siendo un problema durante un tiempo y las presiones externas amenazaban con desgastarnos, pero cada vez que la adversidad golpeaba, volvíamos a las bases, nuestras cartas. Releer aquellas palabras, aquellas confesiones iniciales, nos recordaba la pureza y la fuerza de lo que habíamos construido. Y aquí estamos, décadas después,
Daniel y yo. Nuestro amor ha crecido y evolucionado, ha superado pruebas y ha celebrado innumerables alegrías. Es un amor que se forjó en la lentitud de la correspondencia, en la profundidad de la reflexión, en la honestidad de la tinta sobre el papel. Guardamos todas nuestras cartas, cajas llenas de ellas. Son un tesoro, un testimonio de un amor que se atrevió a ser, a pesar de todo. A veces, en las noches tranquilas, abrimos una de esas cajas y leemos fragmentos, y cada vez la magia de aquellos primeros días, la emoción de la espera, la dulzura del descubrimiento, vuelve a inundarnos. Esta es mi historia, nuestra historia, una historia de amor que no necesitó algoritmos ni likes instantáneos para florecer. Solo necesitó 2 almas valientes, un puñado de sellos y la paciencia para dejar que el amor creciera, lento pero inquebrantable. Si alguna vez te sientes solo, si crees que tu amor es diferente o incomprendido, recuerda mi historia. Recuerda que el amor tiene 1000 formas de manifestarse y que la conexión más profunda a menudo se encuentra